Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el enigmático manuscrito de Voynich, el único libro que la humanidad aún no ha podido descifrar. Dicen que en la biblioteca de la Universidad de Yale, especializada en libros y manuscritos raros, no pasa un solo día sin que alguien pregunte por el manuscrito de Voynich. Fíjense bien. Se trata de un manuscrito que nadie ha podido leer por completo, porque el texto está escrito en un idioma extraño, en clave, que no ha logrado descifrar ningún criptógrafo ni lingüista del mundo. Pues bien, el manuscrito mide 14 por 21 centímetros y sus 200 páginas de pergamino están escritas con una caligrafía extraordinariamente fluida si se considera que su autor usó un alfabeto completamente desconocido. Las ilustraciones son igualmente extrañas y parecen representar plantas, mujeres y hasta configuraciones astronómicas. Y claro, como no resulta fácil interpretar el texto y las figuras, pues el libro ha sido calificado como el manuscrito más enigmático del mundo. Ahora bien, se preguntarán ustedes de dónde viene, cómo surgió todo. Bueno, pues todo comenzó en 1912, cuando Wilfrid Voynich, un neoyorquino comerciante de libros, anunció que había descubierto ese curioso volumen en la biblioteca del Colegio Mondragone, una fundación jesuita en Frascati, Italia. Durante casi 60 años no pasó nada especial, hasta que Robert Brumbaugh, de la Universidad de Yale, inició los primeros estudios sobre el manuscrito allá por la década de 1970. El profesor Brumbaugh advirtió que algunos de los símbolos del manuscrito de Voynich le recordaban un diagrama que había visto en otro documento. Así que inició un examen cuidadoso y descubrió ciertos cálculos garabateados que sugerían que, bueno, podría haberse usado un número similar en clave también. En uno de los márgenes, Brumbaugh descubrió un diagrama con 26 símbolos, que es el número de letras del alfabeto inglés. Pero a pesar de lo anterior, el misterio del manuscrito de Voynich seguía sin resolverse. ¿Y qué pasó? Pues muy pronto comenzó a sugerir que pudiera tratarse de las expresiones incoherentes de algún alquimista, es decir, de alguien que buscaba convertir los metales básicos en oro puro por medio de una sustancia o elixir secreto. Pero antes de proseguir, creo que tengo que viajar hacia atrás en el tiempo y referirme a John Dee, un inglés que dedicó gran parte de su vida a recorrer el mundo y a coleccionar extraños escritos, que por lo general eran de papiro muy antiguo. Bueno, pues nunca se supo de dónde los sacaba o quién se los conseguía, pero el caso es que durante el reinado de Enrique VIII, el duque de Northumberland se dedicó a sacar de la circulación todo escrito cuyo contenido fuese o poco claro o tuviese algo que ver con el tema de la brujería. Para ello, se dedicó a requisar todos los monasterios del reino, que eran los lugares por excelencia donde se guardaban este tipo de obras durante siglos enteros. Aquel duque era amigo de Mr. Dee y en una ocasión, tras ciertas pesquisas, el buen hombre encontró un manuscrito en una pequeña abadía del condado de Essex,
cuyas páginas parecían estar hechas de papiro. Estaba escrito en forma cifrada y había sido copiado del original, según rezaba el prólogo que había hecho Roger Bacon, quien, ya saben, fue considerado pues el gran mago de su siglo. Aquel prólogo, fíjense bien, decía lo siguiente: esta es una copia fiel del original que se encuentra guardado bajo las montañas que corren sobre la costa oeste de un lejano lugar situado en el extremo sur del planeta. Teniendo en cuenta que el copista del manuscrito, es decir, el señor Roger Bacon, había nacido en el año 1214 y dejado de existir en el 1294, queda bien claro que aunque no se había descubierto América, y sin embargo, de acuerdo con la mención del prólogo, pues ese lejano lugar que tiene una cadena montañosa que recorre sobre su límite oeste, la cordillera de los Andes, pues ese sería un país del extremo sur de América. ¿Qué les parece? Como ya les dije, el duque de Northumberland y John Dee eran amigos. Cuando el primero encontró en Essex el manuscrito de Roger Bacon, después de leer su prólogo y ver que las páginas interiores estaban escritas de forma cifrada, pues recordó que Mr. Dee era aficionado a coleccionar textos y papeles extraños y se lo regaló. John Dee trató de descifrarlo, pero no pudo, y solo logró determinar que la primera parte del escrito decía que ese libro contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes. Bien, en 1586, John Dee regala al emperador Rodolfo II aquel famoso libro escrito sobre papiros. Y lo que viene a continuación les va a dejar boquiabiertos. Así que no se vayan, que vamos a hacer una pequeña pausa y regreso a contarles lo que sucedió con este enigmático manuscrito. Les espero. A partir de 1666, el misterioso documento pasa de mano en mano y recorre el mundo sin control alguno. Y nadie logra descifrarlo hasta que en 1962 llega a Estados Unidos. Se pone a la venta y fíjense bien que aún hoy, en nuestros días, su valor sobrepasa el $1.000.000. El señor Krauss, alemán radicado en Nueva York, es quien lo tiene en su poder y se encuentra a la espera de un posible comprador. Pero bien, la historia del manuscrito, que está denominado en la actualidad como documento de Voynich, pues viene a ser la siguiente. Tomen nota porque esto es extremadamente interesante y curioso. Después de la muerte de John Dee en 1608, nadie se ocupa del documento de Voynich hasta el año 1666, en que el doctor Marcus Marcy, rector de la Universidad de Praga, envía el escrito al jesuita Kircher, experto en criptografía y codificación, para su interpretación. Fue inútil, no logró desentrañar el misterio. Aquí se pierden los rastros del documento hasta 1914, en que se vuelve a encontrar en el pueblo de Frascati, en Italia. Era entonces propiedad de unos jesuitas que allí tenían su convento, lugar donde se guardaba el documento celosamente. Pues bien, el famoso e indescifrable escrito va a tomar el nombre que lleva actualmente: Voynich, a causa de que el editorialista Voynich pues es quien compra precisamente a los jesuitas el extraño documento justo en ese año
de 1914. ¿Y qué hace? Se lo lleva a los Estados Unidos. Y esto lo hace en 1916. Un caballero de los tantos que habían sido consultados con la finalidad de descifrar el documento, el señor Adolf Cyrus Reudenkart, dice que lo va a poder hacer, porque uno de sus antepasados decía él que era amigo de Roger Bacon, y este regala a su pariente pues una guía de traducción de un código secreto que utilizaban los habitantes protohistóricos del extremo sur del planeta y que actualmente, decía él, que lo tenía en su poder por derecho delegado. Bien, al poner el señor Reudenkart manos a la obra y descubre que el libro hablaba de una civilización desaparecida, pues se da cuenta de que aquellos integrantes de la civilización pues eran seres, según decía allí, de no más de 1 metro de altura y que dominaban la fuerza de la gravedad. Pero además, fíjense, decía que poseían máquinas que les permitían horadar la roca, construyendo grandes ciudades subterráneas y que se intercomunicaban con el resto del planeta por debajo de la Tierra, no por arriba. Inclusive nombra una máquina llamada Nilotrona. Y se preguntarán ustedes por lo de Nilo si hay alguna relación entre el río Nilo, los egipcios y sus avanzados conocimientos en psicotrónica. Bien, también muestra un mapa celeste de un sector desconocido del firmamento donde aparentemente figuran 2 lunas y 2 soles. Cada página del documento, además, está pintada de un color diferente, todos ellos muy vivos y brillantes, semejantes, como les diría yo, a los de una aura humana. Pues bien, sobre una de esas páginas hay una especie de diccionario de botánica con plantas dibujadas que son muy singulares, sin duda. Algunas de ellas, fíjense, parecen tener ojos. Son especies desconocidas para este planeta. Hasta aquí lo que pudo descifrar Reudenkart del documento Voynich. Pues el día 22 de enero de 1917, el hombre desapareció misteriosamente sin dejar ningún tipo de rastro. Daba la impresión de que se vio obligado a huir precipitadamente, pues realmente cuando se llegó a su aposento, su pipa estaba aún humeante sobre el cenicero. Sin embargo, el indescifrable libro había quedado abierto en una de sus partes, donde figuraban los planos de una extraña máquina semejante a la de las turbinas de los modernos jets. A un costado de la hoja aparecía un modelo a escala de lo que sería en la actualidad el avión que todos conocen como Concorde. ¿Qué les parece? Posteriormente, en 1919, el decano de la Universidad de Pennsylvania, William Newbold, se aboca a la tarea de seguir descifrando el Voynich. Y en 1921, ante una conferencia de prensa, dice haber descifrado cosas interesantísimas en el documento y se dispone a dar una serie de charlas sobre el particular. Pero ¿qué pasa? Extrañamente no puede llevar a cabo esta tarea. El hombre se contradice y cada vez le es más difícil salir adelante y también más difícil llegar a él. Newbold comienza a recibir amenazas, algunas de ellas escalofriantes, y en 1926 fallece, y al igual que Bacon, se lleva el secreto a la tumba. Sin embargo, aún hasta nuestros días es ardua la tarea de estos conspiradores contra el conocimiento oculto. Y bueno, pues hay mucha gente que posee fotografías de las páginas del extraño documento. Considero que es preciso que el mundo conozca el verdadero contenido del Voynich. Y fíjense, de lo que se ha extraído y de lo que se conoce, se puede resumir así, y dice así: posee el ser humano
una energía muy especial que se gesta en la parte superior del cerebro y su medida es la del voluciclo. Esta es la tercera organización cerebral independiente cuya sede se encuentra en la columna vertebral. Cada zona intervertebral tiene relación particular con el conocimiento asequible al ser humano y actúa a modo de archivo o depósito. Las zonas intervertebrales están relacionadas íntimamente con el conjunto sonomedular que tiene, al igual que el volucio, su centro de actividad en la parte superior de la cabeza. Esta es una llamada de atención al mundo. Al mundo porque el documento Voynich habla de una tercera organización cerebral, que es aquella mediante la cual civilizaciones desaparecidas lograron sus impresionantes conocimientos, dado que sabían poner en funcionamiento ese sonomedular, cuya utilización significa descubrir la propia identidad divina. Hoy por hoy existen gran cantidad de copias del documento Voynich que circulan alrededor del planeta y aún se sigue descifrando el famoso y enigmático documento. Pero esto no termina aquí. Todavía tengo muchísimo que comentarles, porque esto es un documento impresionante del cual no se conoce su origen y que todavía está en fase de intentar reconocer, en fase de averiguar qué contiene. Así que no se pierdan el próximo bloque. Enseguida regreso. A lo largo del siglo pasado y el presente, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y amateurs también, incluyendo destacados especialistas de los Estados Unidos y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que ninguno ha conseguido descifrar una sola palabra de este manuscrito. Y al final de esta serie de fracasos, ha terminado por convertir al manuscrito famoso en el santo grial de la criptografía histórica. Pero ha alimentado también la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Por esta razón, yo considero importante que entremos en aspectos puntuales que tienen que ver con el libro para que ustedes decidan. Primero vamos a entrar en lo que es la propia descripción. Como les decía, el libro posee en total alrededor de unas 240 páginas de pergamino, con vacíos en la numeración de las mismas, la cual es aparentemente posterior al texto, posiblemente del siglo XVI. Lo que sugiere que varias páginas se encontraban ya extraviadas al momento de su compra por Voynich. Bien, para evitar extravíos posteriores, el padre Peterson lo fotocopió allá por 1931, repartiendo dichas copias entre varios investigadores interesados en su estudio y que querían traducirlo. Se utilizó una pluma para escribir el texto y delinear las figuras, y la pintura de colores, algo tremendamente difícil para las figuras. Según se puede apreciar, el texto es posterior a las figuras, ya que en numerosas ocasiones este texto aparece tocando el borde de las imágenes, algo que no ocurriría si estas hubieran sido añadidas a posteriori. Respecto de las ilustraciones, les diré que las ilustraciones del manuscrito no aclaran realmente los contenidos del texto, pero denotan que el libro consta de 6 secciones con diferente materia y estilo, exceptuando la última sección que contiene únicamente texto.
Así que, dejando a un lado esta última, casi la totalidad de las páginas contienen al menos una ilustración. Las secciones y sus nombres convencionales vienen a ser las siguientes. Herbolario. Cada página muestra una planta, a veces dos, y algunos párrafos de texto. Un formato típico de los herbolarios europeos de la época. Algunas partes de estas ilustraciones son copias en mayor escala y detalle de bocetos vistos en la sección farmacéutica. Astronómica. Esta contiene diagramas circulares, algunos con soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que trata de astronomía o astrología. Son una serie de 12 diagramas que muestran símbolos convencionales para constelaciones zodiacales. Por ejemplo, 2 peces para Piscis, un toro para Tauro, un soldado con un arco para Sagitario, etcétera, etcétera. Cada símbolo es rodeado por exactamente 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, con una en particular sosteniendo una estrella. Las 2 últimas páginas de esta sección, Acuario y Capricornio, se extraviaron, mientras que Aries y Tauro están separados en 4 diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas, por cierto, se encuentran en páginas desplegables. Biológica. Este es un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas, tomando baños en balnearios públicos o tinas interconectadas por una especie de red muy elaborada de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos del cuerpo humano. Pues bien, algunas de estas mujeres llevan coronas. Cosmológica. Aquí aparecen más diagramas circulares, pero de naturaleza desconocida. Esta sección también posee páginas desplegables, como les decía antes, una de ellas de 6 páginas de largo, que contiene una especie de mapa o diagrama con 6 islas conectadas por calzadas, castillos y algo parecido a un volcán. Farmacéutica. Aquí encontramos varios dibujos con leyendas de partes de plantas aisladas, con raíces, hojas, etc., y objetos similares a jarras farmacéuticas, lo que llamaban antes albarelos, a lo largo de los márgenes y algunos párrafos de texto también. Después tenemos la sección de recetas. Esta contiene muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o estrella o algo así, que hacen pensar en una serie de órdenes, de pasos o incluso de instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico. Pero ahora debo hablarles también de lo que se sabe del texto. El texto fue claramente escrito de izquierda a derecha, con un margen derecho desproporcionado. Pues bien, las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos que a menudo tienen viñetas en el margen izquierdo. No hay evidencia de signos de puntuación. El texto es fluido realmente, como si el que escribía pues entendiera realmente lo que estaba escribiendo mientras lo hacía. El manuscrito de ninguna manera da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado antes de ser escrito en la página. El conjunto contiene más de 170.000 glifos, normalmente separados unos de otros por pequeños espacios. La mayoría de los glifos están escritos con 1 o 2 trazos simples. Y bueno, considerando que existen disputas sobre si ciertos glifos son distintos o no, se calcula que el alfabeto entero de este extraño idioma consta de entre 20 y 30 glifos totales para casi todo el texto. Es decir, glifos o letras
con raras excepciones de algunas docenas de caracteres extraños que no se parecen a nada conocido. Estos caracteres se encuentran frecuentemente a lo largo de todo el texto. Los espacios más anchos dividen el texto en alrededor de 35.000 palabras de longitud variada. Estas palabras parecen seguir una cierta fonética o reglas ortográficas de algún tipo. Por ejemplo, algunos caracteres deben aparecer en cada palabra, como las vocales en castellano. Otros caracteres nunca siguen a otros. Algunos parecen dobles, pero otros no lo son, en fin, galimatías. El análisis estadístico del texto, fíjense bien, reveló patrones similares a los de los lenguajes naturales. Por ejemplo, la frecuencia de palabras sigue la ley de Zipf y la entropía va más o menos alrededor de 10 bits por palabra y es similar a aquella de los textos en latín. Algunas palabras también ocurren exclusivamente en ciertas secciones o en algunas páginas nada más. Otras son vistas a lo largo de todo el documento. Y bien, existen muy pocas repeticiones entre las miles de leyendas adjuntas a las ilustraciones. Tendría que decirles que en la sección herbolario, la primera palabra de cada página es vista solamente en esa página, seguramente representando el nombre de la planta. Y por otro lado, pues, ¿qué quieren que les diga? El idioma del manuscrito Voynich, pues es totalmente distinto de los idiomas europeos en muchos aspectos. En particular, no existen palabras con más de 10 letras o glifos. Además, la distribución de letras dentro de una palabra es también algo peculiar. Algunos caracteres aparecen solamente al principio de una palabra, otros solamente al final y algunos en el medio. El texto en sí parece ser más repetitivo que los típicos idiomas europeos. Existen secuencias en las cuales la misma palabra común aparece hasta 3 veces consecutivas. La historia. Se atribuye a los primeros propietarios reales del manuscrito la creencia de su autoría por parte de Roger Bacon. Pero el manuscrito presenta notables parecidos con una obra del autor inglés Anthony Ashton, A Little Herbal, un pequeño herbolario, que fue inicialmente publicada en 1550. Los primeros propietarios teóricos del manuscrito habrían sido Rodolfo II de Bohemia y Jacobus Horsicki de Tepenec, que lo poseería entre 1612 y 1622, y quien a su vez se lo pasaría a Georgius Bartschild. Este último es una persona de la que no se tienen noticias más que por una serie de cartas, posiblemente escritas en realidad por Johannes Marcus Marci, que era, como les decía, el que poseía el libro ya por 1665 y que estaban dirigidas a Athanasius Kircher. Quizás emulando al orientalista Andreas Miller, que había conseguido estafar a Kircher con un texto fraudulento y con la colaboración de Rafael Misowski, habría escrito, esta es una posibilidad, que mencionan, que él habría escrito el manuscrito y creado toda la representación anterior. Según esto, permanecería en las manos de Athanasius Kircher hasta 1665 y después, desde ese periodo hasta el 80, hasta 1680, sin que se pudiese descifrar, pasando a las bibliotecas del Colegio Romano, que ya saben que actualmente es la Pontificia Universidad Gregoriana, allá por 1912, momento en que lo compraría nuestro famoso ya Wilfrid Voynich. Esto sucedió entre 1912 y 1930 en algún momento, en este intervalo, para pasar posteriormente a su viuda, Ethel Bull Voynich,
entre 1930 y 1961. De ahí a Hans-Peter Krause entre 1961 y 1969, y de él, como ya les he dicho, a la Universidad de Yale. No obstante, dado que el alfabeto del manuscrito Voynich no se asemeja a ningún tipo de escritura conocido y el texto continúa sin ser descifrado, la única evidencia práctica de la edad y origen del libro son sus ilustraciones, especialmente los vestidos y peinados de las figuras humanas que aparecen y de algunos castillos vistos en los diagramas. Todos son característicamente europeos y basados en esta evidencia, la mayoría de los expertos asignan al libro una edad comprendida entre 1450 y 1520. 6 siglos. Esta estimación es apoyada por otras pistas secundarias. El primer diseño confirmado del manuscrito fue, como ya habíamos hablado, Georgius Vasius, un oscuro alquimista que vivió en Praga a comienzos del siglo XVII. Fíjense bien, Vasius se encontraba aparentemente tan confundido con respecto al libro como se encuentra todo el mundo en la actualidad. ¿Y qué hizo? Tras enterarse de que Athanasius Kircher, un jesuita erudito tremendo del Colegio Romano, cuando se entera que había publicado un diccionario de copto etiopiano y descifrado los jeroglíficos egipcios, le envió una muestra del manuscrito Voynich en Roma y se la mandó 2 veces, pidiéndole algún tipo de pistas. Su carta a Kircher en 1639, que fue recientemente hallada por René Sandbergen, es la mención más reciente del manuscrito que ha sido hallada hasta la fecha. Se desconoce en realidad si Kircher respondió al pedido, pero aparentemente se encontraba suficientemente interesado en intentar adquirir el libro, pero Vasius se rehusó a venderlo. Y así, tras la muerte de Vasius, el manuscrito pasó a manos de su amigo Johannes Marcus Marci, en aquel entonces rector de la Universidad Charles de Praga, quien expeditamente envió el libro a Kircher, su amigo corresponsal. La carta de Marci se encuentra aún adjunta al manuscrito. Y la carta en cuestión pues ofrece el manuscrito para su descifrado y menciona que fue alguna vez comprado por el emperador Rodolfo II de Bohemia por 600 ducados de oro. La carta luego menciona que en la corte de Rodolfo II se creía que el autor del manuscrito era Roger Bacon, el cual ya les hablé, el fraile franciscano que vivió entre 1214 y 1294. Pero claro, no existen registros del libro en los siguientes 200 años, aunque muy probablemente haya sido guardado en algún sitio junto con la correspondencia de Kircher. Supongo que en la librería del Colegio Romano, que ya, como les decía, ha cambiado su nombre a Universidad Pontificia Gregoriana. Allí permaneció probablemente hasta que las tropas de Víctor Manuel II de Italia capturaron la ciudad en 1870 y se anexaron los estados pontificios. Pues bien, el nuevo gobierno italiano decidió confiscar muchas de las propiedades de la iglesia, incluyendo la biblioteca del colegio. Así que, de acuerdo a investigaciones por Javier Zeccaldi y otros, justo luego de que sucediese este acontecimiento, muchos libros de la biblioteca de la universidad fueron precipitadamente transferidos a las bibliotecas personales de su facultad, donde fueron exentos de la confiscación. La correspondencia de Kircher, incluyendo el manuscrito, se encontraba entre estos libros. Y así, alrededor del año 1912, el Colegio Romano se encontraba aparentemente en una situación económica precaria y decidió vender discretamente algunas de sus propiedades.
Y así, Wilfrid Voynich, adquirió 30 manuscritos. Entre ellos el manuscrito, que luego llevaría su nombre, Voynich, hasta la actualidad. En 1961, que es cuando muere este hombre, el libro fue vendido por su viuda a otro vendedor de libros antiguos, Krauss, no pudiendo encontrar un comprador, y entonces Krauss lo que hace es dona el manuscrito a la Universidad de Yale en 1969. Esta es la historia, pero no se me vayan, que todavía hay mucho más. Quiero hablarles sobre las teorías que circulan por ahí respecto a la autoría y la entidad de este libro. Me voy a tomar un jugo de frutas a su salud y a la mía, y enseguida regreso. Voy a hablarles sobre alguna teoría acerca de la autoría y propósito de este libro impresionante y que trae de cabeza a todos los eruditos del mundo. Bueno, pues la impresión general que proporcionan las páginas que han sobrevivido de este manuscrito sugieren que su propósito era servir como una farmacopea o desarrollar temas comunes en la medicina medieval o renacentista. Sin embargo, los detalles tremendamente intrigantes de las ilustraciones han alimentado muchas teorías acerca del origen del libro, su contenido y los fines para los que fue concebido. Ya les hablé del herbolario, la primera sección del libro. Casi seguro que es un herbolario, pero han fracasado completamente todos los intentos para identificar las plantas, como les decía, ya sea con especies existentes o con los dibujos estilizados de los herbolarios contemporáneos. Solo se pueden identificar con alguna certidumbre un par de plantas, entre las que se incluyen el pensamiento salvaje y el helecho culantrillo o cabello de Venus. Los dibujos del herbolario, que se asemejan a los bocetos farmacológicos, parecen ser copias en limpio de estos, salvo que se completaron las partes que faltaban con detalles inverosímiles. De hecho, muchas de las plantas parecen ser compuestas, jocosamente se les ha llamado frankenplantas, porque parecen como inventadas. Se juntan las raíces de una especie con las hojas de otra y las flores de una tercera. En ocasiones las raíces han sido adornadas incluso con algo que parecen ojos, zarpas, no sé, o tal vez alguno pensaría que hasta garras. Se desconoce lo que significan estos adornos, salvo que fuesen claves o pistas visuales de algún tipo. También aparecen girasoles. Brumbaugh creía que una ilustración representaba un girasol del Nuevo Mundo, lo que ayudaría a fechar el manuscrito y abriría posibilidades intrigantes acerca de su origen. Sin embargo, la semejanza es escasa, sobre todo si la comparamos con la especie salvaje original, y puesto que se desconoce la escala del dibujo, pues la planta podría representar un ejemplar de una amplia familia botánica, compuesta por muchas especies, margarita, camomila, qué sé yo, y extendida por todo el mundo. También el libro habla de alquimia, porque los recipientes y tubos de la sección biológica podrían indicar una relación con la alquimia, lo que sería relevante si el libro contuviera instrucciones para la preparación de compuestos médicos. Sin embargo, los libros alquímicos del periodo en cuestión comparten un lenguaje visual común en el que se representan los procesos y los ingredientes por medio de imágenes específicas. Por ejemplo, el águila, el sapo, un hombre en una tumba, o una pareja en la cama, un sol, etcétera, etcétera, etcétera. O símbolos textuales convencionales. Por ejemplo, un círculo con una cruz, y así. No se identifica ninguno de ellos en el manuscrito. Muy recientemente, hace 2 años, en 2005, Francisco Violat
miembro de la lista Voynich, ha sugerido que el manuscrito no sería más que un diario de laboratorio, escrito por el alquimista checo Simon Bakalar, en cuya casa pasaron John Dee y Kelly algunos meses allá por el año 1586, precisamente la época en la que aparece este hombre en la corte de Rodolfo II. Este diario de laboratorio, escrito por los distintos aprendices, de ahí las 5 o 6 caligrafías distintas, podría servir como manual en el cual poder escribir, registrar y anotar las distintas experiencias elaboradas en la búsqueda de la piedra filosofal. La clave para traducirlo estaría en las paredes del citado laboratorio, visitado por los alquimistas ingleses y descrito con bastante detalle en sus diarios. La parte final del manuscrito, llamada la del recetario por el aspecto que presenta, pues pudiera contener y describir paso a paso las distintas operaciones realizadas, es decir, calcinación, cocción, decantación, destilado, etc., con el material empleado en esta búsqueda de la piedra filosofal. También un herbolario alquímico. Sergio Toresella, experto en herbolarios antiguos, señaló que el manuscrito Voynich podría ser un herbolario alquímico que de hecho no tiene nada que ver con la alquímica, curiosamente. Se trata de un herbolario ficticio, con dibujos inventados, con el que los curanderos cargaban para impresionar a sus clientes. Bueno, parece que existió una pequeña industria doméstica de estos libros en alguna parte de Italia septentrional, más o menos en esa época. Sin embargo, esos libros eran muy diferentes del manuscrito Voynich en estilo y diseño y siempre estaban escritos en un lenguaje normal. Ya les hablé antes de que había una especie de herbolario astrológico también. Pues bien, las consideraciones astrológicas siempre tuvieron un papel importante en la recolección de hierbas medicinales, en las sangrías y otros procedimientos médicos comunes en la época más probable de la elaboración de ese manuscrito. No obstante, aparte de los obvios signos zodiacales y un diagrama que parece mostrar los planetas clásicos, nadie ha sido capaz de interpretar las ilustraciones dentro de las tradiciones astrológicas conocidas, independientemente de que hayan sido europeas o de otros lugares. También aparece una sección donde se pueden ver microscopios y telescopios. Hay un dibujo circular en la sección, vamos a decir, astronómica, que representa un objeto de forma irregular con 8 brazos curvados y estrellas amarillas y azules en su interior. Y algunos lo han interpretado como el dibujo de una galaxia que solo se puede observar con un telescopio, o incluso se ha insinuado que el propio Roger Bacon pudo fabricar uno con un espejo cóncavo. Sin embargo, incluso con las mayores posibilidades y los mayores telescopios actuales, ninguna galaxia presenta ese aspecto, salvo que se utilice la fotografía. La galaxia de Andrómeda aparece más bien de canto, así, y no de frente, como la que se aprecia en el manuscrito. Así que el parecido es muy discutible. En una inspección ocular, el centro de la galaxia se asemeja más bien a un estanque de agua, mientras que los presuntos brazos son líneas espirales con texto, no con estrellas amarillas o azules. También se han interpretado otros dibujos como células vistas a través del microscopio, por lo menos así parecen. Y ello implicaría un origen moderno del manuscrito. Bueno, por moderno entiendo del siglo XVII o XVIII, más que medieval. Y así nos encontramos
con que la humanidad posee un texto enciclopédico, extraño. No se sabe de dónde vino, no se sabe qué contiene, no se sabe quién lo escribió, no se conoce el idioma. Las ilustraciones y lo que contiene no parecen de este mundo. Les dejo a ustedes que saquen sus conclusiones. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.